Bien, pues buenos días a todos. Espero que se me oiga bien, sí. Yo suelo hablar un poco alto, con lo cual si acaso me retiro un poco, bueno, ustedes, no sé. Bueno, lo primero es, bueno, pues decir que en la presentación he sido presentado como catedrático, jubilado, evidentemente, o sea, ya no estoy de catedrático. Bien, entonces eso es lo primero, ¿no? En aras de la verdad. Y vamos a hablar de los paisajes naturales, ¿no? Si me permiten ustedes, conviene hacer una especie de pequeña salvedad, ¿no? Porque no solo son los paisajes naturales, que es un tema extremadamente amplio, sino los pictóricos y desde una concreta óptica, la de la geografía física, que es mi especialidad. Y se me ha ocurrido como un subtítulo esta extraña forma de decir las cosas, de la visión a la vista y vuelta. ¿Qué pretendo yo decir con visión? Pues visión casi más próxima a la palabra ensoñamiento que a lo que hoy en día se toma por visión, fundamentalmente por influencia del inglés, que casi se ha convertido en vista. Para mí la vista es lo real, mientras que la visión no lo es tanto, aunque evidentemente tiene recuerdos de esa vista. Y la vuelta, de la cual hablaremos un poco hasta qué punto realmente se ha cerrado el ciclo, volvemos hacia atrás, lo que sea. Bien. La exposición va a versar sobre las obras del Museo del Prado. Todas las obras, por lo tanto, no solo las que están expuestas, aunque preferentemente ellas, sino también las cedidas a otras instituciones y también las disponibles en el Museo Virtual, que, como comprenderán, es una fuente casi inagotable de trabajo. Y se ha respetado el sentido del tiempo. Creo que la historia es fundamental en todo, básicamente por una causa elemental, ¿no? Y es que lo antiguo puede, a veces no, pero sí puede influir en lo siguiente, que no al revés. Y además la naturaleza implica desarrollo, o sea, el paso del tiempo. Bien, la geografía física. Vamos a dar unas pinceladas de lo que es para comprender mejor cuál es la óptica desde la cual estamos mirando. Geografía es lo sustantivo. Y si tenemos que definir de algún modo la geografía, sería el espacio tridimensional. La palabra geografía, desde el punto de vista etimológico, procede del griego, de dos palabras griegas, ge, la tierra, y graphein, que es escribir, describir. Y físico, o física en este caso, es lo adjetivo, que procede también de otras palabras griegas, physis y physique, que significa pues, la naturaleza y lo natural. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que physis y physique están relacionados con la palabra phyton, que significa la vegetación. Por lo tanto, es la naturaleza en el sentido estricto. Y al decir naturaleza es porque natus en latín significa nacido, del verbo nascere, ¿no? O sea, y por lo tanto, desarrollo de vida y muerte. Por lo tanto, es naturaleza viva. Bien. Sin embargo, cuando uno busca la palabra físico y física en el diccionario de la Real Academia Española, se encuentra con esa definición relativo a la ciencia que estudia los comportamientos elementales de la materia y de la energía. Bien, pues originariamente, y yo voy a ir a esa idea originaria, es naturaleza, digamos, viva, aunque digamos que la palabra ya viva ahí sea redundante, ¿no? De hecho, en la geografía física existen dos tendencias. Una, hacerla en el sentido amplio, que sería toda, pero también existe esta segunda acepción, que sería la que tiene en cuenta lo que no es biológico, lo abiótico, más acorde con la definición de ese adjetivo físico que acabamos de expresar de la Real Academia Española. La geografía física también se puede, y es, entre otras cosas por resumir, se puede expresar en una única palabra, que sería la fisiografía. Lo que pasa es que la palabra fisiografía está un poco de modé, ya no se emplea tanto en la actualidad. Y, digamos, estaría más entroncada con lo que se llama la cosmografía, que también es parte de los orígenes de la geografía, en el sentido de que la cosmografía es el estudio de todo el orden, el universo. ¿Qué se describe? Porque estamos diciendo que es la descripción de la Tierra. Y bueno, pues ha habido cambios en lo que se describe. En principio, la Tierra, y la Tierra con mayúscula. Bueno, así lo entendieron los griegos, que son los que inventan la palabra geografía para esta ciencia. Ahí está Estrabón entre ellos, uno de los más importantes geógrafos de la antigüedad. Luego estaría la superficie terráquea, porque claro, conforme se va conociendo el interior de la Tierra, llega un momento en que ya meternos en profundidades es demasiado. Entonces, la superficie terráquea.
aquí estarían ya casi los autores de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, o el pleno siglo XIX, alemanes los dos, he puesto a Humboldt y von Richthofen, de una familia muy conocida, saben ustedes la del Barón Rojo, etcétera, etcétera, pero que era un catedrático muy conocido de la Universidad de Berlín, que hablan sobre todo de la superficie terrestre o terráquea. Pero esa superficie no hay que entenderla en sentido exclusivamente de dos dimensiones, o sea, ancho y largo, sino que conviene tener en cuenta que también tiene un determinado grosor. Y así se utiliza a veces la palabra envuelta de la Tierra. Un autor también alemán, que es Hettner, utiliza un término un poco extraño, porque es de difícil traducción, que es el de Erdhülle, ¿no? Que significa eso, envuelta de la Tierra, por decirlo de algún modo. No obstante, algunos geógrafos modernos dicen que el objeto fundamental de la geografía, y especialmente de la geografía física, sería la geosfera, pero Caridad puede discutir qué es eso de la geosfera, ¿vale? De lo cual intentaremos también hablar un poquito más adelante. Bien. Pero aquí hemos empezado con la palabra paisaje, los paisajes naturales. Si buscamos la palabra paisaje en un diccionario ruso, nos llevará a dos conceptos. Uno es el paysage, que es, bueno, escrito en cirílico, pero suena francés, ¿no? De hecho, es el concepto de paisaje en sentido estético, artístico. Y existe también otra palabra que también traduce paisaje, que es Landschaft. En ruso se dice acentuando la segunda sílaba, en alemán en la primera. Bueno, que sí te dicen que es en el sentido científico, que es el que nosotros queremos preferentemente rescatar aquí. La primera de ellas, paysage, viene del francés, paysage, y es, al fin y al cabo, procedente del latín de pagus, que es una tierra delimitada, definida, por algo o por alguien. No necesariamente necesitamos que sea delimitada, demarcada por el hombre. La segunda, Landschaft, procede, Landschaft en ruso, Landschaft en alemán, procede de la palabra esta, alemana, Landschaft, que significa Land, tierra, y una desinencia, ese Schaft, que está relacionado con la creación, con crear, con hacer, trabajar. O sea, aquello que hace que algo sea una tierra. Si nosotros tuviéramos que traducir literalmente, diríamos, mediante este neologismo, este palabra, terridad. Bien. El concepto, sin embargo, en el siglo XIX, bien expresado por este autor que hemos comentado hace un momento, Fernando de Richthofen o von Richthofen, es la suma de cuatro esferas. Por una parte sería la litosfera, que son las rocas, lithos en griego, ¿no? La hidrosfera, el agua, la atmósfera, el aire, y la biosfera, los seres vivientes, vegetación y fauna. La litosfera es la que preferentemente nos lleva a nosotros a la idea del paisaje. La hidrosfera, en términos artísticos, iría más bien a la marina, al aguaje, si me perdonan esa palabra, ¿no? La atmósfera sería el celaje y la biosfera sería la naturaleza, fundamentalmente viva, ¿no? Más recientemente, porque en realidad es de finales del siglo XIX y comienzos del XX, hasta el pleno siglo XX, habría que admitir una nueva esfera que serían los suelos. Algunos hablan de la edafosfera. Richthofen no la llegó a conocer porque no había alcanzado ese desarrollo. Y lo fundamental es que no hay que contemplar la geografía física como la suma de esferas, sino la interacción de esas esferas en un determinado territorio, como conexiones en un sistema natural. Y eso se pone fundamentalmente de manifiesto mediante la cartografía, o sea, el uso de mapas. Es verdad que hoy en día, si buscamos la palabra paisaje, se tiende a definir más desde un concepto subjetivo. Se habla de que el paisaje es patrimonio y soporte de identidad. Pero esto nos llevaría, evidentemente, a huir de ese concepto que nosotros queremos destacar aquí, que sería el científico, que en principio es más objetivo. Bien, ¿cómo estudiar la naturaleza en esa complejidad que tiene? Pues mediante el estudio de las masas, o teniendo en cuenta las masas. Por lo tanto, la densidad, la masa por unidad de volumen. Y de un mínimo a un máximo, podríamos hablar de que la máxima densidad es la de la litomasa,
tiene 2,7 gramos por centímetro cúbico aproximadamente, y esto lleva fundamentalmente a que la geografía haya trabajado en el estudio de las formas del terreno, porque nosotros no queremos estudiar el suelo, mejor dicho, la roca como tal, eso es la geología, palabra muy parecida a la de la geografía. Pero, ¿cómo se relaciona esa roca con el resto? Normalmente mediante las formas que tiene, las formas del terreno, la geomorfología, ¿vale? Luego vendría la hidromasa, que tiene aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico, y por lo tanto el estudio de la hidrografía. Qué casualidad, 1 gramo. No, es que nosotros utilizamos el agua como elemento vertebrador. O sea, nos sirve el agua para establecer la unidad. Es la referencia. En tercer lugar, la biomasa, que tiene ya menor peso por unidad de volumen, o sea, 0,1, 0, hasta 1, 2 por centímetro cúbico, la vegetación y la fauna, y finalmente la aeromasa, que es aproximadamente la milésima parte de la hidromasa, y que nosotros tenemos en cuenta en la medida que el clima, o sea, lo que no cambia continuamente, lo otro es la meteorología, ¿no? Bien, no obstante, aquí hemos puesto un ejemplo de un huracán, que eso es meteorológico, ¿vale? Bien. Esta relación, mínimo aeromasa, máximo hidromasa, se cumple en la mayor parte de los lugares, pero hay lugares de la Tierra en los que no, ni, por ejemplo, ni en los desiertos ni en los casquetes polares. Pero también se puede hacer un estudio de la geografía física teniendo en cuenta un hilo conductor, que sería el agua, que es imprescindible para la vida. Debemos recalcar continuamente, una y muchas veces, que la Tierra es un planeta acuoso, a pesar de que lleva el nombre de Tierra. Bien, cuando hablamos del paisaje desde un punto de vista pictórico, casi lo que nos planteamos es descubrir, entre comillas lo de descubrir, un dueto que sería el motivo y luego el ambiente o el medio en el que se desarrolla. En lo filosófico, y siguiendo a Ortega y Gasset, pues diríamos que es el yo y la circunstancia. Y si nos vamos a una obra de Nietzsche, como El origen de la tragedia, pues diríamos que es lo apolíneo del protagonista frente a lo dionisíaco del coro. Bien, y vamos a un ejemplo. Todo el mundo diría que esto es un paisaje. Aureliano de Berruete, Orillas del Manzanares, 1877. Bien, sin embargo, cuando nos vamos al museo virtual, nos damos cuenta de que aparecen 2 nombres. Uno de ellos es el que hace referencia al paisaje, claramente, vista de Madrid desde el Manzanares. Y aparece como vistas de ciudades y de pueblos. Está catalogado como tal. Pero hay un segundo nombre, Orillas del Manzanares. Parece como si el Manzanares se haya relegado exclusivamente a significar la localización, cuando probablemente es el elemento vertebrador del cuadro. Digo probablemente porque esto podría ser objeto de discusión. Bien. No es claramente el motivo. Probablemente a todos se nos van los ojos al ver ese cuadro que hemos puesto anteriormente hacia la línea del horizonte, que es la ciudad de Madrid. Bien, paisajes, así catalogados como tal paisajes en el museo virtual, hay, si no he contado mal, 1.042 de un total de 22.159 obras que están catalogadas en este museo virtual, por lo tanto el 4,7%. Pero no obstante, hay muchos cuadros que no están catalogados como paisajes, paisajes con figuras, paisajes con arquitectura, etcétera, que también tienen paisaje, con lo cual la obra realmente es ingente. Bien, para establecer un poco más las diferencias entre lo geográfico y lo que hace el naturalista, voy a referirme a una obra de Adrian von Stallberg del año 1580, aproximadamente, en la que se pone de manifiesto pues, esa diferencia, ¿no? El naturalista, o lo característico del naturalista sería un bodegón, una naturaleza en este caso muerta. Poca vida hay en ella. Son objetos minerales, las gemas, las piedras preciosas, las conchas, las perlas, los corales. Hay un ave de bello plumaje. Y a su vez, lo que nos llama la atención es que no hay prácticamente elementos vegetales. Bien, es que la biología todavía no ha alcanzado, a finales del siglo XVI,
el auge que tiene en la actualidad, en el siglo XIX y el XX. Frente a ello, los geógrafos, que aquí más que geógrafos habría que llamarlos cosmógrafos, como ellos mismos se autoproclamaban, trabajan a otra escala. Se ve el globo terráqueo, casi una esfera armilar, localización por meridianos y paralelos, un compás, un transportador de ángulos, mapas, muchos de ellos portulanos, porque lo que interesa fundamentalmente es conocer bien la costa y poder desplazarse por un territorio, el del mar, que siempre ha sido complicado, orientarse en él, distancias, medir distancias y ángulos, posiciones relativas, etc. Y luego también hay una serie de perfiles topográficos, teniendo en cuenta la tercera dimensión, que es la altura, o la altitud, si queremos decirlo, ¿no? Pero ya normalmente en detalle. Bien. ¿Cómo voy a desarrollar la exposición? Pues siguiendo el hilo conductor del tiempo. Hablaremos de un paisaje fisiográfico pre-realismo, que poco a poco veremos cómo se incorpora la visión fisiográfica realista, luego un paisaje ya fisiográfico real, para alcanzar una apoteosis, que es cuando se crean las cátedras de paisajismo, y finalmente hablaremos de un post-realismo y la actualidad. Empecemos por el primero, ese paisaje fisiográfico prerealismo, que podríamos decir muy escuetamente que está reducido al tiempo del románico y el gótico, que aparece reflejado en el Museo del Prado. La ermita de la Veracruz de Maderuelo del siglo XII, la Magdalena, y aquí lo que llama la atención es que tengamos un suelo y un vuelo abanderado. Lo fundamental en las banderas es lo apaisado. La palabra apaisado y paisaje están relacionadas en esencia. La horizontalidad, que por otra parte sería serenidad, etc. Bueno, y tenemos efectivamente un suelo en la parte inferior, además también con una coloración muy característica, como si fuera una tierra, y luego toda una serie de elementos superpuestos también a modo de bandas. Y solo la cima es un medio más realista, arquitectónico, probablemente con un efecto exclusivamente de encuadre. Si nos vamos a otra parte de esa misma obra, tenemos los pies, en este caso, de un arzobispo y de un ángel, que también presentan el mismo esquema. Un suelo pardo en la parte inferior, probablemente porque eso nos evoca arcillas húmedas y también con humus, o sea, con materia orgánica. Luego una banda áurea, luego una banda celeste, etcétera, etcétera. Bien. Este esquema en bandas se mantiene incluso en la mandorla, que está repetida. No obstante, pues que estamos hablando de Dios, hay, frente a la horizontalidad, hay una verticalidad, que yo pienso que asemeja la perfección o la voluntad de perfección del círculo. Otros aspectos también relacionados con la misma obra es que se representan de un modo figurativo y simbólico los árboles, hasta el prohibido, en el cual se produce pues, la acción de la serpiente, tal, bien, etc. Bien. Y en otra escena parecida, pues tenemos aquí la creación de Adán, pues tenemos detrás de la posición de Dios creador, que sugiere un cierto realismo, pues una especie de palmera, básicamente por los nudos sucesivos de esa planta, ¿no? Que lo que quiere es, de algún modo, pues rescatar la idea del un oasis en la estepa, donde se produce, según el Génesis, pues en el segundo relato de la creación de Adán. Si pasamos ya al descendimiento de Van der Weyden, ya estamos en el siglo XV, aquí hemos abandonado el esquema anterior. Llama la atención que ya hay óleo, frente a lo que antes teníamos que no era. El suelo ya sí que es realista. Parece como si quisiéramos poner de manifiesto la importancia de lo humilde. Frente a ello, las figuras, la parte más noble de las figuras, que evidentemente es el motivo, está recogido por esa banda superior dorada al modo bizantino. Bien. El suelo es lo único que se representa como tal paisaje, que en estos dos lugares pues son hierbas varias, plantas anuales, en constante renovación, y frente a ello
tenemos las calaveras y las rocas agrietadas, pero la calavera y el hueso largo, que parece que nos ponen de manifiesto pues, la muerte en un lugar en el que acaba de producirse el descendimiento de Cristo muerto y, como se sabe, pues está relacionado con el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo, y la muerte, etcétera, etcétera. Bien. Vamos ya a finales de este siglo. La Piedad de Fernando Gallego, aproximadamente 1470. Aquí ya aparece una representación de todo el entorno, sorprendentemente respecto de lo anterior. Por muy sacro que sea el motivo, que evidentemente es esa piedad, que está expuesto en el centro de la pintura. No obstante, hay un voluntad, o por lo menos así lo estimo yo, de que el fondo se integre con las figuras que son el motivo. O sea, el fondo funciona de ventana, a modo de marco, y además se integra mediante un sistema de paralelas. Estas líneas, que yo he puesto en azul en el motivo, se reproducen también en el fondo. Y esto pienso que es un modo de ir integrando el paisaje en la obra pictórica. Si vamos a un poquito más de detalle, nos damos cuenta que hay en los lados unas rocas, que son rocas estatiformes, las ven ahí, en un lado y en otro, y funcionan como marco. Las rocas son estratos, son estratiformes, y luego tienen un cierto abovedamiento, como si quisieran realmente envolver al motivo principal. La vegetación también es un poco variopinta, distinta fisonomía. Hay matas, como esas que se ve ahí. Hay también bosques cupuriformes. Hay, por otra parte, también unos bosques flamígeros, diríamos, que recuerdan a los enebros, que son tan característicos de la Salamanca, donde nace este autor, a pesar de su nombre gallego, ¿no? Y hay una representación simbólica también del crepúsculo vespertino. Se produce la muerte de Jesús al terminar la tarde, y porque es la hora también del descendimiento, y con esto podemos decir, entre otras cosas, que el cuadro está sureado, está orientado al fondo, se encontraría el sur. Bien. Y se sigue manteniendo el bandeado del paisaje, que normalmente no se abandonará nunca. Un autor anónimo, el Noli Tangere del siglo XV, también plantea una cosa parecida. No hay bosque, no hay vegetación arbórea como mancha, sino como ejemplos o ejemplares aislados, en los cuales lo que destaca fundamentalmente es la fisonomía. O sea, tienen más un papel decorativo que no de reflejar una realidad. Por ejemplo, ahí tenemos un árbol que tiene una apariencia de huella dactilar, una cupesácea, este B, un árbol de aspecto abedular, otros asentados, y al fondo tenemos un álamo ubicado, eso sí, muy bien colocado, en el fondo de un barranco, porque necesita de la humedad para vivir. Por otra parte, el cielo no está integrado. No está integrado porque está estratiforme. Se ven distintos colores, unos sobrepuestos a otros. Sigue manteniéndose esa idea del bandeado de la que hablábamos para el caso románico, ¿no? No está integrado funcionalmente, como veremos luego, y lo explicaremos mejor en alguna otra diapositiva. Las nubes casi son una ayuda al estudio del frontispicio, tienen una forma en frontispicio, y tienen más un uso ornamental que no documentativo o documental, ¿no? Hasta el punto de que quieren jugar con el propio dibujo gótico del arco conopial en la parte central o de los laterales, ¿no? Que están las nubes perfectamente acopladas a este marco. Si nos vamos al suelo, aquí vemos el suelo típico, pues eso, terroso, con algunas rocas, luego el verde, etcétera,
con plantas que son labiadas en flor, que avivan, en el sentido literal, porque son seres vivos, el fondo, la imagen. Y luego hay una voluntad de tener un realismo progresivo en los detalles. Vamos ya a finales de este siglo, el rapto de las Sabinas de Amico y Guido Aspertini, Renacimiento italiano. Renacimiento italiano no solo por la temática, hay arquitectura clásica, es el rapto de las Sabinas, hay figuras vestidas al modo de la antigüedad, sino también por el modo de representación. Lo que ocurre en la parte del fondo es casi un muestrario de todas las fanerófitas o fanerófitas arbóreas. Un auténtico muestrario. Por ejemplo, hay árboles que tienen un aspecto de araucaria. Todavía la araucaria no se conoce por parte de los europeos. Hoy hay otros que son parecidos a esas araucarias, pero con los márgenes hundidos, caídos, ¿no? Hay otras plantas de aspecto acacia, otras de aspecto ciprés. El ciprés siempre es muy socorrido. La verdad es que casi se utiliza toda una fisonomía muy variopinta de la vegetación. Palmeriformes, lloronas, copas abiertas, cónicas, ovaladas, alargadas, ahobadas, redondas, etc. Pero está claro que no hay una intención geográfica de representarlo, porque para ello tendríamos que buscar que, por ejemplo, un árbol abanderado, como es esta sabina en el Hierro, en las Islas Canarias, está deformada por la acción del viento. Aquí sí que hay una relación entre la vegetación y, en este caso, la atmósfera, ¿vale? Cosa que no existe en el cuadro anterior. Se mantienen algunos arcaísmos, por ejemplo, estas formas cupuliformes, estas campanas, colmenas campaniformes, o la variante ahobada, ovalada, que aparece ahí. Otras veces aparece un verdor colgante, desbordante. Y en cuanto a la geomorfología, las formas del relieve, los peñascos son unas veces verticales, enhiestos, otras veces son mesas horizontales, ¿no? Como se ve aquí, ahí en el centro. Pero junto a eso también tenemos montes isla, que ya les digo van a ser fundamentalmente este que vemos aquí y este que vemos aquí. Estos que están señalados ahora en verde, que destacan bruscamente mediante una fuerte ruptura de pendiente, que es lo que estoy señalando en azul, respecto de unos planos ligeramente inclinados a los que llamamos en geomorfología pedimentos, esto que aparece en azul más oscuro. Comprendo que la palabra pedimento a ustedes les recordará preferentemente las dos vertientes que existen en los frontispicios de los templos griegos, por ejemplo, ¿no? A esto se le dan el nombre de pedimento realmente. Y el monte isla tendría la función de ser, pues no sé, una palas atenea, por ejemplo, que ocuparía este lugar justo en la divisoria de aguas, ¿no? Los montes isla son característicos de las áreas secas y por lo tanto aparecen en los desiertos, como en este de Namibia, como en el Sáhara Occidental, como en Australia. Evidentemente Australia en esa época no se conocía por parte del hombre que estaba realizando este tipo de pinturas. Volvemos a nuestra pintura anterior. Los paisajes a veces localmente son auténticas formas ruiniformes, en las que no solo tenemos el material vertical, enhiesto, horizontal, mesa, sino también otros valores intermedios de esas rocas apoyadas, como si ahí se hubiese cebado preferentemente la erosión. Y luego tenemos, por otra parte, la calma acuática. Bien. La escena, desde un punto de vista geomorfológico y también vegetal, vemos que es irreal. Es más una exposición de distintos tipos de paisaje que un paisaje real copiado de la naturaleza. Sin embargo, existe una planta que es el llantén, que se llama la plantago lanceolata o lanceolata, que es muy evidente entre los lugares pisados, pisoteados, y que aquí sí que está perfectamente ubicada.
Por lo tanto, hay voluntad de introducir el realismo independientemente de otras concepciones. Pasemos a esa segunda época, paisaje fisiográfico realista, que cada vez se va incorporando con más fuerza. Podemos hablar de este renacimiento y reforma, por decirlo de algún modo. Este paisaje de San Jerónimo de Joachim Patinier, del año 1516. Evidentemente, es un paisaje ajeno a lo vivido por el santo. San Jerónimo se ubica en la Grecia del siglo IV, si no recuerdo mal, y también estuvo en Tierra Santa, etc., pero evidentemente en un mundo mediterráneo, que no es el que aparece aquí dibujado. El paisaje, por lo tanto, es figurativo, no es documental. Las rocas estas levantadas, sin ningún tipo de vegetación encima, pues se han querido buscar y hasta reconocer en torno a Namur. Y luego hay un estuario en la costa muy llamativo. Bien, hay un paisaje terreno, que es la parte inferior, hay una marina, hay un celaje. Como decíamos, las enhiestas peñas desprovistas de vegetación, hay un verdor diferenciado desde prados, llanuras, colinas, masas arbustivas, forestales, etc. Vayamos ahora al celaje. El celaje presenta una diferenciación notable entre la izquierda y la derecha. En la parte izquierda tenemos una tormenta con una cortina de agua, frente a la derecha donde tenemos un buen tiempo. Bien, esto significa que si nosotros pensamos, cosa que es muy habitual, por otra parte, que el cuadro está norteado, o sea que marca hacia el norte, la lluvia a la izquierda sería al oeste, como en la realidad flamenca, casualmente la patria chica del autor. Y la lluvia a su vez está inclinada. ¿Se ve ahí bien? ¿Por qué está inclinada? Pues porque en altura el viento sopla más velozmente que no cuando es retrasado por rozamiento en la superficie. Y por lo tanto se está desplazando hacia la derecha. Bien, eso es lo que ocurre con los vientos del oeste en las latitudes medias. La lluvia además explica el paisaje verdoso. O sea, ya tenemos la lluvia incorporada como un elemento más del paisaje. Incorporada, digamos, actuando. El agua es el hilo conductor que establece relaciones entre los distintos ámbitos. El paisaje de la ría también es muy ejemplar. Sabemos que una ría no es otra cosa nada más que un lugar en el que un río desemboca en el mar, pero desemboca en un ancho valle. Ahí está la desembocadura del río y ahí tenemos una playa en una llanura intermareal en la que la subida y la bajada de la marea son importantes. El Atlántico en concreto, frente a nuestro Mediterráneo, que tiene mareas mucho más cortas, ¿no? El estuario está ocupado en parte por marismas, porque se produce un frenazo de la evacuación del agua por parte del río cuando alcanzamos el mar. Hay a su vez una flecha. La flecha es una lengua de arena que casualmente, como la lluvia viene de la izquierda, es porque los vientos dominantes también vienen de la izquierda, son vientos del oeste. La corriente que se llama la corriente de deriva costera también viene del oeste y por lo tanto construye esa flecha, como veremos inmediatamente. Y a su vez queda al otro lado, en el otro lado de la ría, una contraflecha que cierra la bocana, que es la salida del río realmente ya al mar. Si nosotros tuviéramos que dibujar esto sería en un mapa, esto sería la costa, muy esquemáticamente, un estuario o ría, es lo mismo, y aquí el río que va a salir al exterior, esto sería el mar. Pues tenemos el sentido de movimiento de la corriente, el sentido de la corriente de deriva costera, que arrastra el material y lo deposita en la boca de la ría y forma esa flecha atípica, arenosa. A su vez, hay una serie de remolinos que generan la contraflecha en la parte interna, que es lo que se ve allí, como veíamos hace un momento en el cuadro anterior, ¿no? Y que produce, digamos, que se colmate el interior, la marisma. Esto nos aleja
de la Bélgica en la que suponemos que trabajaba el autor. Hoy en día no encontramos estas formas de relieve en la costa. No obstante, han pasado 500 años, con lo cual en 500 años la costa puede haber cambiado, de hecho ha cambiado muy notablemente, ¿vale? Pero tiene un interés como documento histórico, ¿vale? A su vez, tenemos unos árboles inmediatos a la persona del santo que carecen de follaje, están secos. Esto, ¿qué es? Una voluntad de poner de manifiesto ese entorno eremítico. Eremia en griego es una palabra que significa desierto. Por lo tanto, se quiere destacar ese desierto interior, la aridez espiritual del propio santo al tener que traducir la Biblia. Es una mezcla de realismo y de oportunismo, probablemente es lo que le ha llevado al autor a hacer este tipo de mezclas. Junto a ese arbolado de hoja seca encontramos, sin embargo, una planta, la digital, en flor, que a mí personalmente me sugiere como si fuera una especie de pronóstico de lo que va a ser el florecimiento de la Iglesia, gracias a la traducción de la Vulgata que hizo este autor. Otra obra del mismo autor, de Joachim Patinir, del año aproximadamente 1520, es El paso de la laguna Estigia. Aquí yo quisiera que nosotros nos identificáramos con el alma y Caronte, que nos pusiéramos en la barca, que nos moviéramos con ella. Y encontraríamos una oposición entre la parte derecha y la parte izquierda, en la cual se le da importancia a la dextratio, o sea, a la derecha respecto de la izquierda. Esa oposición derecha-izquierda, en este caso, es el bien y es el mal. A la derecha está el bien, se ven las almas angélicas presentándose junto a los ángeles, se ve el agua que siempre está relacionada con la vida, frente a la parte izquierda donde están los fuegos de los infiernos, los tormentos, etc. ¿Y esto por qué? Pues primero, porque el autor es fruto de su época y además lleva en la sangre, en su ADN, algo tan elemental como la posición que ocupa en la Tierra. Una persona que está en el hemisferio norte, y en latitudes medias, tiene ese horizonte. Ahí está el norte, el sur, el este y el oeste. Ahí, ¿vale? Ese sería su horizonte. Un plano que es tangente al punto de estación. Ese es el plano que hemos querido poner aquí en la parte inferior. Y en ese plano, respecto de ese plano, que es el horizonte, el Sol sale por un punto, alcanza una determinada altura máxima y se opone, por el punto opuesto al de salida, se pone el Sol, ¿no? Y nosotros buscamos como orientación precisamente la búsqueda del oriente, si no, no sería orientación. Y orior es nacer, oriens es naciente. ¿Quién nace? El Sol, el este, ¿vale? Colocado nosotros en este punto, el punto de estación, miraríamos al Sol, ahí está el este, en la parte contraria estaría el oeste, el occidente, y en la parte del sur es donde el Sol alcanza la máxima altura. Qué casualidad que el sur también se llame mediodía, ¿no? Y la derecha es el Sol y es la luz. Si estuviéramos en el hemisferio sur, las circunstancias serían totalmente contrarias. Pero la ciencia la ha hecho el ser humano del hemisferio norte que no el del sur. Vámonos a una obra diferente, ya de finales del siglo. La Tierra, de Martín de Fos. Bien, pues aquí tenemos ya una voluntad de reproducir con detalle. No es imaginativo, es muy real todo lo que aparece. Otra cosa es que se encuentre bien colocado, como veremos. Prácticamente no hay ámbito terroso, a pesar del título, se llama la Tierra, pero en este caso la Tierra hace más referencia a la figura de la Madre Tierra, Madre Naturaleza, si quieren ustedes, que no a la Tierra como tal, ¿vale? Y lo que más destaca es la especie de cornucopia que tiene verduras, que tiene frutas de todo estilo, calabazas, sandías, pepinos, en fin, y luego en cuanto a frutas, pues toda suerte de ciruelas, fresas, etcétera, etcétera, ¿no? Ajos, lo que sea. Flores también. Pero
los árboles solo aparecen a modo de marco. Si nos vamos a detener un poco en estos, vemos que el árbol de la izquierda, la parte superior izquierda, es un árbol de hoja caduca, es un árbol típicamente un roble, que además se reconoce por las agallas, las agallas del roble, ¿vale? Bien, y al fondo, sin embargo, aparece un bosque de coníferas, que casualmente sí que está bien colocado, porque las coníferas siempre ocupan en una sucesión altitudinal un terreno superior. Por el contrario, en el lado derecho se ve claramente una higuera, reconocible por la hoja. Y lo que llama la atención, sin embargo, es que el roble y la higuera difícilmente pueden convivir, salvo que intervenga la acción humana. No en un paisaje natural, pero sí en un paisaje humanizado. Hay más una voluntad de construir un muestrario que no una copia de la realidad, pero esa realidad se va incorporando progresivamente, como hemos dicho. Este paisaje alpino de Tobias Verheest, del año comienzos del siglo XVII. Lo primero que nos llamaría la atención, por lo menos a mí, es que llamemos a esto paisaje alpino. Porque un paisaje alpino no es otra cosa nada más que algo que está relacionado con el Alpe. El Alpe es el nombre que recibe una hierba. La hierba de montaña, de la alta montaña, son las praderas a las cuales se llevan los ganados para precisamente alimentarse durante el verano. No obstante, pues eso, la verticalidad de las peñas, aunque no estén cubiertas por nieve, pues sí que parece que nos puede acercar hacia ese paisaje alpino. Hay una vegetación de enmarque, que lo que quiere es no restar importancia al motivo central, pero insisto en que me llama la atención que a esto le llamemos un paisaje alpino. ¿Cuánto han cambiado los significados de las palabras como para decir que esto es un paisaje alpino? Si yo, de una forma un tanto extraña, pero muy normal entre la gente joven sobre todo, vamos buscando imágenes en Internet de lo que es un paisaje alpino y teniendo en la cabeza casi no sé, la mentalidad de Heidi, pues lo que encontramos es esto, que evidentemente no es lo que hemos visto hace un momento. Pero el paisaje anterior es casi más una visión que una vista real, ¿no? No obstante, en la Suiza de habla italiana, como Lugano, o en la parte norte del Tirol, en Domodossola, por ejemplo, italiana, ahí sí que encontramos paisajes parecidos al que acabamos de ver. Y que volvemos aquí. Aquí llama la atención, por ejemplo, o quiero llamar la atención yo, sobre las peñas inmediatas del paisaje, que son verticales, muy llamativas, ¿no? Esas. Lajadas, frente a otras al fondo tendidas, que son más realistas. Las primeras son bastante irreales, ¿no? Sobre todo, como veremos, porque alguna de ellas es tremendamente inestable. Estas tendidas montañas que están en el fondo tienen o dan serenidad a la imagen. Y luego la vegetación prácticamente no se utiliza buscando eso que hemos comentado antes de su fisonomía. No obstante, ahí aparecen los robles, luego las peñas en vertical, algunas de ellas, como vemos, con claras oquedades, con extraplomos, con cavidades. Eso es tremendamente inestable y, por lo tanto, la probabilidad de que eso se desmorone es muy alta. Por otra parte, aparece una bandada de aves en formación, un elemento geométrico añadido, y luego que en parte quiere resaltarse o recogerse en la forma en la que se han dibujado también las nubes. Por la parte derecha también esa voluntad de abrazo del conjunto en estos robles. Las rocas inmediatas del fondo, también algunas de ellas están caídas, casi buscando el valor último y tendido del fondo, ¿vale? Y luego se ha añadido una masa acuosa, porque evidentemente en los Alpes existen numerosos lagos alpinos horizontales que dan serenidad. Pasamos ya al siglo XVII. Francisco Collantes. Una de las muchas imágenes que podríamos encontrar,
Casi se ha convertido esto en una imagen típica y tópica. Son paisajes típicos del siglo XVII. Yo los he expresado como el abrazo vegetacional o vegetal. Hay una luz central con un motivo al que se quiere destacar, pero sobre todo ese abrazo que produce un efecto de ventana, de marco. Como se ve, ya mucho antes de que el autor de tanta filmografía como John Ford usara esos fondos oscuros y esas imágenes de alguien saliendo por una puerta, pues esto estaba inventado independientemente de las meninas, etcétera, etcétera. ¿Vale? A comienzos de este siglo XVII también hay una serie de cambios climáticos importantes, lo que se ha llamado la pequeña edad del hielo. Y eso se pone de manifiesto en estos paisajes de río helado y con los patinadores, aunque sean anónimos. O sea, esto tiene un valor documental importante, que no hay que restarle. ¿Vale? Y también ese valor documental tienen algunas vistas caballeras, como esta del sitio de Breda, de Peter Snyders, ¿no? Es de la primera mitad del siglo XVII, en la cual, como es una vista caballera, desde un caballo tenemos una capacidad de dominio, ¿no? Vemos las cosas desde arriba. El ser humano siempre ha buscado lugares dominantes, dominus, ser jefe, ser señor, ¿no? Ser dueño, que culminará cuando el ser humano obtenga una visión de pájaro, que eso ya será pues, en el siglo XIX con primero los globos y luego la aeronáutica, etcétera, etcétera, ¿no? Es una vista intermedia respecto del mapa, porque el mapa ha sido imaginado por el ser humano, probablemente por esa voluntad de ser pájaro en algún momento y ver las cosas desde arriba, como diríamos el señor, por excelencia, y esa capacidad de ver las cosas desde arriba han estado presentes y han acompañado la cartografía al ser humano en casi todos los momentos. Hay un realismo cartográfico en este tipo de representaciones, que luego son aprovechadas por Velázquez, por ejemplo, en este cuadro de las lanzas, que lleva este nombre de las lanzas, porque probablemente no sea el motivo fundamental el paisaje, pero sí está ahí el paisaje como uno de los elementos más a tener en cuenta. Una vez más aparecen las tres consabidas franjas, la tierra, la parte verdosa y el azul celeste. Si nos vamos hacia el detalle del fondo, contexto geográfico y cartográfico de la defensa y el ataque en un lugar objeto de lucha, se ve muy claramente el papel que ha desempeñado ese humedal, o ese lago, laguna diríamos nosotros porque no tiene prácticamente profundidad, que es más bien un trampal, un atolladero para los movimientos de las tropas, que ha estado presente hasta luego el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bien. Por otra parte, tenemos los fuegos humeantes que, digamos, dan vida y color a la escena, aunque, evidentemente, el elemento fundamental son las lanzas de los picadores que llevan lo característico y dan nombre a este cuadro, ¿no? El paisaje aquí es un complemento que no es el sujeto, pero tiene un valor documental importante. ¿Bien? Y yo diría que a su vez es una mezcla que pretende no solo la suma, sino la suma y agregar algo a la suma, dar algo más que la suma exclusiva del 1 más 1 igual a 2. 1 más 1 serían 2,5 o 2,9. Bien. Los esteros de Breda están bien representados, a tenor de esa perspectiva caballera de Snyders que hemos visto antes. Está bien representado también el río Rin al fondo, en el brazo meridional que se llama de Waal y que te desemboca en el Mar del Norte. Por lo tanto, hay una voluntad de que ese paisaje fisiográfico se vaya incorporando. Seguimos en ese mismo avance. Y vamos a ver esta obra de Antonio de Dominici, de la segunda mitad del siglo XVIII, que se llama El Vesubio en erupción. Bien, aquí lo que llama la atención, por lo menos a mí, lo primero que me llama la atención, son los casi 4 puntos nuevos de iluminación. La luna, la erupción del Vesubio y, por otra parte, el resplandor en el mar de esa luna y de esa erupción.
La nocturnidad pues, afianza todavía más y pone más en primera escena, digamos, esos colores. Llama la atención la colada de lava divergente que humea porque va quemando todo lo que tiene en sus márgenes, y también el humeo del volcán en sí. Hay una actividad volcánica que, puesto que estamos en el Vesubio, diríamos que es vesuviana. No obstante, desde un punto de vista puramente de la utilización de la palabra, existe la erupción vesuviana, pero se utiliza el término vesuviano preferentemente para lo que otros llaman la erupción pliniana, o sea, aquella que describe Plinio para la erupción del año 79 de nuestra era, en la cual se produce la colmatación y destrucción de Pompeya y de Herculano, ¿no? Hay 4 erupciones durante la vida de Antonio Dominici, la última de ellas coincidente, en 1794, coincidente con la muerte del autor. O sea, que el Vesubio es un volcán muy activo. Aquí hay voluntad de reseñar un hecho histórico, claramente. Si me permiten esta expresión, yo diría que esto es pictoperiodismo. Vamos a la pradera de San Isidro de Goya, 1788. Fiesta del año, el 15 de mayo, por lo tanto, un momento en el que, probablemente a ustedes cuando ven esto, lo primero que les llama la atención es la propia pradera, las majas, etc., la gente vestida de un modo o de otro, se nos van los ojos también hacia el fondo, la silueta de la ciudad, cómo ha cambiado. Bien, desde una óptica de geografía física, a lo mejor también vale la pena reseñar que hay un río en aguas altas. El agua, por lo tanto, tan elevada significa que el año ha sido lluvioso. Estamos en la primavera, se ha producido, entre otras cosas, la fusión de las nieves de la sierra y el río lleva mucha agua. Hay que tener en cuenta que no existen los embalses que actualmente regulan el río. Hay ausencia de islas fluviales, porque las islas fluviales son características del Manzanares. Y una forma de verlo es que un autor un poquito posterior a lo que acabamos de citar, de la obra de Goya, del año 1830-33, hace un manual para viajeros por España y lectores en casa, en el cual dice: la mayoría de los ríos españoles son escasos de agua en verano y de muy rápida corriente durante el deshielo. Amplios lechos del Manzanares y del Turia suelen estar tan secos como las playas en bajamar. Parece que se les llamara ríos solo por cortesía hacia los magníficos fuentes que hay edificados sobre ellos. Pero si cae una lluvia fuerte en las montañas, pronto se demuestra la necesidad de su solidez y de su amplitud. Y al principio pareciera más bien antojo de una arquitectura monumental que obra de utilidad pública. La lluvia torrencial forma avalanchas que bajan saltando de piedra en piedra como un torrente, arrollando y arrastrando cuanto encuentran a su paso. Evidentemente no estamos en el caso de una riada como la del Turia, pero que el río Manzanares ha tenido riadas, eso no les quepa la menor duda. Y prueba de ello es lo que aparece en el cuadro como el puente, o la puente de Segovia, como se llamaba entonces, o segoviana, de 9 ojos. Como 9 ojos para desaguar este aprendiz de río, al que a veces se ha denominado al Manzanares, ¿no? Bien, por otra parte, aparece una pradera en la llanura de inundación del río, en la margen derecha. El río viene de atrás hacia nosotros, ¿no? Por lo tanto, es una margen derecha, que es la que da nombre y título al cuadro. Por otra parte, si nos vamos fijando en otros lugares, en la parte cercana más al espectador, aparecen unas plantas rastreras que no llegan a cubrir todo el suelo. ¿Por qué? Porque se trata de arenales. El suelo no favorece el crecimiento de la vegetación. Bien, o sea, hay toda una serie de elementos que están interrelacionados. Por otra parte, junto a la silueta del Madrid del momento, hay que destacar desde el punto de vista de la geografía física la capacidad que tiene el río de excavar, la capacidad geológica, la excavación del río, ¿no? Durante todo el Cuaternario. Hay un talud importante en la margen madrileña de ese momento, de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad realmente era una fortaleza
el Mairit original, ¿no?, que dominaba el río. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues que el río se ha ido desplazando hacia la izquierda, o sea, hacia el este, con el paso geológico del tiempo. El río no ha dejado prácticamente terrazas fluviales perdurables, porque no arrastra más que arenas, no tiene cantos. Los cantos son los que tienen capacidad de dar más estabilidad al terreno. Entonces, bueno, como solo trae arenas y en algunos casos apenas unos cantitos, pues no deja eso. Y luego tenemos un arbolado, que alguno diría que son árboles de ribera, pero que, como veremos inmediatamente, no, están más relacionados con un paisaje humanizado que no con la naturaleza exclusiva. Vámonos a un plano de Teixeira, de 1656, en el cual se ve, lo que hemos dicho hace un momento, la isla fluvial, como en la puente segoviana, algunos de los ojos son para dar salida a brazos menores, laterales, en un meandro medio abandonado. Y sin embargo tenemos la fortaleza de Madrid destacando sobre hoy en día los jardines Sabatini, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto lo conocen ustedes perfectamente. El plano de Fer, también de 1705, plantea lo mismo, las islas. Algunas de estas islas están vegetadas. La vegetación lo que hace es que frena la capacidad de que el río se lleve el material. Pero aún así, cuando la crecida es suficiente, arrastra incluso a la vegetación que frenaría el avance. Como decimos, este río, Manzanares, aprendiz de río, solo deja terrazas en un lado. Si yo tuviera que hacer un corte, esto sería aquí estaría el río, esto es abajo, esto sería, muy esquemáticamente, digamos, estos taludes que dan el paso hacia Madrid. Hay una serie de pequeños bancales en la margen derecha del río. Y esto, ¿qué es lo que pone de manifiesto? Un movimiento descendente y lateral del río. El río va hundiéndose, va cortando, pero también se desplaza, como decíamos, hacia la izquierda, ¿vale? Y por lo tanto, va comiéndose el lado de la fortaleza. David Roberts, ya en el siglo siguiente. Este cuadro es más un atardecer que un paisaje en el sentido estricto, entre otras cosas porque es una puesta de sol, por lo tanto es un contraluz, por lo tanto eso impide ver los detalles. Es verdad que tenemos, prácticamente los ojos se nos van hacia el foco, que son las nubes, con toda una serie de sensaciones, probablemente de tranquilidad, muy característica de esos estratos, ¿no? Por otra parte, utiliza las mismas tonalidades que el siglo anterior, pero ya se empieza a vislumbrar el romanticismo. Pero desde un punto de vista de geografía física, lo que destaco es el encajamiento del río, la vegetación de la ribera, un molino que se encuentra aquí, muy fácilmente reconocible, y un azud, ¿no?, que lo que hace es que deriva el agua al molino para que éste tenga siempre agua y por lo tanto pueda generar una energía hidromotriz, ¿no? Sabemos que el cuadro ha debido ser realizado en verano porque el sol ocupa un lugar al oeste-noroeste. Efectivamente, si nos vamos en la actualidad a un mapa, vemos que existe a ver si soy capaz. Bueno, existe un molino del Algarrobo, cercano al punto del cual se produce y a partir de ahí, digamos, se ve el conjunto y al final bueno. Pasamos ya a la apoteosis, el desfiladero de Jaraba de Aragón, de Carlos de Haes, esplenairismo, estamos ya en la intemperie, buen tiempo, el agua casi imperceptible en un verdor serpenteante, un fondo plano, las moles calcáreas, son calizas, teñidas de unos colores que son debidos a las arcillas en un ambiente tropical que existió durante el pasado. Son los óxidos de hierro los que han quedado marcados en este rojo. Prácticamente no hay arbolado, se produce la unión de distintos elementos, los verticales del desfiladero, la escombrera inclinada, el buzamiento, la inclinación de las capas, que a veces es incluso verticalidad. Por lo tanto, estamos en un ambiente de unas rocas plegadas. Por otra parte, tenemos en el fondo una silueta
muy poco marcada, pero existente, de un puente medieval que en la actualidad no existe, pero que nos podría servir para identificar el lugar concreto. Efectivamente, si nos vamos al plano actual, pues podríamos decir dónde está localizado esta imagen, de dónde procedía la luz, etcétera, etcétera. Esto no es otra cosa nada más que fruto de una evolución larga de unos ríos subterráneos que han generado cuevas que a su vez se desploman y cuando se desploman producen un desfiladero, que es el que aparece en la parte izquierda de la imagen. Y a pesar de lo que se suele decir, la acción del viento en estos desfiladeros es irrelevante. Otro ejemplo de paisaje de Agustín Riancho, en el que tenemos nubes de buen tiempo, los órganos, que se nos van los ojos probablemente a dos órganos, una base vegetal verdosa muy llamativa, el agua ancha y oscura porque lleva materia orgánica, eso nos llevaría muy lejos y no podemos tener tiempo para hablarlo, que tiñe las piedras fluviales, pero que tiene casi una fidelidad fotográfica. Podremos localizar perfectamente junto a Puente Viesgo estos órganos que son llamados localmente las espinas en la cartografía, ¿vale? Son calizas carboníferas, bien, etc. Ahí vemos el tableado con algunos materiales margosos y arcillosos entre medias que los separan. Se trata de unos lugares plegados, como se ve aquí. Ahí arriba son materiales plegados. Y aquí ocurre algo parecido a lo que hemos visto antes, la escombrera inclinada, el valor de ese terraplén depende de la cantidad de material suelto que tengas. Cuanto más fino sea el material, más tendido, cuanto más grueso es más subvertical. Hay verticalidad de los bancos calcáreos y horizontalidad del relieve fluvial. Y la conjugación de esos tres elementos pues, produce una belleza notable en el conjunto. Bueno, los materiales más pesados resbalan más y por eso se encuentran en la parte inferior. Aquí vemos distintos tipos de arbolado, desde las cupresáceas verticales, una conífera probablemente importada, nogales, la vegetación que lo que hace es que frena la capacidad de movimiento de los taludes, que cuando desaparece, sin embargo, pues produce el resbalamiento de las rocas, como veíamos hace un momento, frente al material totalmente horizontal el que está exportado por el río. Y ya en un momento ya posrealista y de la actualidad, el pino de Béjar, de Darío de Regoyos, es claramente un pino piñonero, de porte inconfundible, de chupa-chup, digamos, que sabemos que tiene que tener una altitud inferior a los 1000 metros, porque normalmente no ocupa sino esos lugares, y en suelos ácidos, puesto que estos son graníticos. El fondo es la sierra, lo que se ve al fondo es la sierra de Béjar o de Candelario, con restos de nieve en las oquedades, los hoyos. Se ve perfectamente la Covatilla, la estación de esquí de Béjar, los álamos en un auténtico soto. Luego también tenemos la Virgen del Castañar, con los castaños alrededor, y se ha superado ya el realismo mediante un cierto impresionismo, ¿vale? Es más un juego de colores y de luces que una interpretación científica en un paisaje real. Aquí llama la atención sobre todo el punto de iluminación desde atrás y de la derecha, que es muy llamativo, ¿no? Como se ve en las sombras. Bueno, también podemos establecer cómo ha sido, dónde se ha producido, etcétera, etcétera. En esta obra de Beruete también tenemos lo mismo, tenemos sobre todo los distintos colores en estas naturalezas otoñales, o en este otro caso de la vista de Sierra Nevada, desde un caserío, pero con toda una serie de elementos, los humos y también la vegetación, con ese pino además extremadamente elevado, que parece que nos obliga a mirar hacia arriba. Se nos van los ojos hacia el blanco de la Sierra Nevada. Hay un espacio vegetado de montaña, pero sobre todo un espacio nevado supraforestal. Por lo tanto, se produce una gradación, cosa por otra parte totalmente habitual, de paisajes con la altitud. Y arriba existen circos muy evidentes con morrenas probables, ¿vale? Bien, que también podemos localizar perfectamente. Consideraciones finales y termino. Hemos ido pasando revista a un periodo románico con predominio de una teofanía cristiana. Utilizo este término tal y como lo hace Gustavo Bueno, que se le da el máximo interés a la figura humana hecha a imagen y semejanza de Dios. Hay unas banderas de acompañamiento, horizontalidad, serenidad, se mantiene el dorado bizantino,
El gótico, sin embargo, es la aparición del óleo, que desbanca en parte al fresco. Hay una progresiva incorporación de las bases vegetales, aunque muchas de ellas fantásticas en las escenas dibujadas, los cielos con imágenes de nubes de buen tiempo. El Renacimiento es una vuelta a la antigüedad, precristiana, y sobre todo la Reforma es una oposición a la teofanía católica, ya no cristiana, sino católica, y aparece una hierofanía. O sea, ahora lo que se manifiesta son las cosas sagradas. ¿Y qué se sacraliza? Los ríos, las aguas, los bosques, los montes, los manantiales, que no son ya debidos a Dios, sino a la deidad, a un numen. El paisaje inunda ya las obras y resta protagonismo a la figura humana. Y a su vez el capitalismo induce y además sufraga el coleccionismo, con lo cual se produce una multiplicación de las obras. Aunque existe evidentemente una base secular que es que hay un beneficio espiritual de la contemplación de la belleza natural. Cuando llegamos al siglo XIX, la institucionalización, la apoteosis del paisajismo es la génesis de las cátedras en las escuelas de bellas artes, que sin embargo, cuando llegamos ya a pleno siglo XX, con un desbanque por parte de la fotografía, de la pintura, pierden valor, porque son evidentemente mucho más realistas. Y en la actualidad, en el siglo XXI, es notable la falta de voluntad por parte del Museo del Prado en la adquisición de obras de tipo paisajístico. Estamos ya casi en un transhumanismo y, si me permiten, una eco-idolatría. Muchas gracias por su atención y paciencia.